Vamos a meditar en Proverbios capítulo 10, versículos 6 al 10. Y el sermón se titula El hombre bajo la mirada de Dios. Una de las cosas más difíciles que nos cuesta pensar es que vivimos bajo la mirada de Dios. En teoría, hermanos, en teoría todos sabemos que Dios es omnisciente, que Dios lo sabe todo, que Dios está en todos los lugares. Nosotros sabemos en teoría que Dios lo ve todo, sabemos en teoría que Dios escucha todo. En teoría sabemos que Dios lo entiende todo, que el Señor conoce nuestros pensamientos. Yo espero que todos lo sepamos, ¿no? Que el Señor conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras intenciones, conoce nuestros deseos mucho mejor que nosotros mismos. Aun cuando nosotros intentamos engañarnos o intentamos engañar a otros, nosotros no podemos engañar al Señor. Él conoce exactamente quiénes somos en verdad. Pero esto, hermanos, no es una amenaza necesariamente. ¿Por qué cuando se nos dice que Dios lo sabe todo, siempre suena como amenaza? Porque sabemos nuestros pecados, por eso. Pero Dios no solo puede ver lo malo en nosotros, también puede ver lo bueno en nosotros. Cuando decimos que el Señor siempre nos ve y que conoce nuestros pensamientos, intenciones y deseos, no es solo para que temamos, sino también para que confiemos. El Señor conoce nuestro esfuerzo por buscarlo, conoce nuestra sinceridad al amarlo y conoce nuestra verdadera humildad cuando cerramos nuestra boca, cuando nos alejamos del peligro, de las peleas, y conoce nuestro amor por Él. Esto significa que también, como Él sabe regañar, de acuerdo a nuestros pecados, Él también sabe recompensar según nuestra fidelidad a Él. Y eso es lo que nos enseña esta pequeña colección de proverbios. Yo les recuerdo que a partir del capítulo 10, los siguientes proverbios no tienen un argumento, sino más bien son colecciones temáticas. Y vamos a ver los siguientes versículos como esa siguiente colección. El Señor tiene su mirada sobre los hombres y les recompensa. Empezamos con el versículo 6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Este proverbio inicia con una declaración muy sencilla, y la paga por la rectitud y la piedad son las bendiciones. Las bendiciones no son un sentimiento agradable, las bendiciones son la evidencia concreta de que Dios se agrada de nosotros. Donde quiera que el justo camine, dice acá, se entiende acá, las bendiciones van detrás de él. ¿Por qué? Porque las lleva sobre su cabeza. En Génesis 12, Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu familia para heredar una nueva tierra, y Dios te bendecirá. Y Abraham salió, y Dios lo bendijo. No importa dónde iba, porque Dios lo bendijo. En Génesis 26, Dios dijo a Isaac, no salgas de tu tierra para ir a Egipto. E Isaac obedeció y Dios lo bendijo. Y dice literalmente la Biblia que Dios bendijo su cosecha y fue enriquecido y prosperado. Tras la prueba de Satanás, Jehová bendijo a Job, dándole muchos más bienes de los que tenía antes de la prueba, y también lo bendijo con 10 hijos. Y estos son ejemplos de cómo Dios ha bendecido a los justos. Pero la Biblia no solo llama bendiciones a las posesiones materiales, que lo son. La Biblia llama bendición a cosas inesperadas. Por ejemplo, tal vez hoy nuestra cultura no mucho lo hace, pero Dios llama bendición a los hijos, en el Salmo 127. También llama bendición a tener hambre y sed de justicia, según Mateo 5:6. También llama bendición a la lluvia que cae sobre su pueblo en Deuteronomio. La sabiduría también es llamada bendición en Proverbios 3. La unidad del pueblo de Dios es llamada bendición en el Salmo 133. Y la Escritura también presenta a una esposa
a nuestra esposa como bendición, según el Proverbio 18:22. Todos estos pasajes dicen literalmente cómo la bendición de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Por el contrario, hermanos, dice acerca del necio, violencia cubrirá la boca de los impíos. O como dice otra versión, la boca de los impíos oculta su violencia. Aquí se trata de un hombre cuya conversación se ha convertido en su propia condenación. La violencia que brota de sus labios termina envolviéndolo como un manto pesado que él mismo lo ha amarrado. Así como el justo camina con bendición sobre su cabeza, el impío también avanza con desgracias por su boca, como sombra que revela quién es realmente cuando Dios lo observa. Versículo 7. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Este versículo nos habla acerca de la trascendencia del hombre, sobre cómo será recordado en el mundo cuando éste esté. El justo dice que evocará una buena memoria. No es que el justo esté obsesionado con la popularidad, pero su nombre será testimonio aun cuando éste muera. La memoria de ellos, la memoria de los justos, es bendita, y la memoria de cualquier justo entre nosotros también será bendita. ¿Qué significa que su memoria será bendita? Que sea bendita significa que nos recuerda la obra de Dios en él y que hace bien a quienes piensan en él. Les pido que ustedes mismos hagan el ejercicio, hermanos. Piensen en alguien piadoso que ya no esté entre nosotros. Un creyente que ya no esté entre nosotros. Era un creyente que ustedes hayan admirado. ¿Ya? Alguien que con solo recordarlo traiga edificación a nuestra vida. Incluso pensar en alguien como en quienes nosotros nos gustaría convertirnos alguna vez como creyentes. La Biblia nos da muchos nombres solos que nos llevan inmediatamente a pensar en una vida piadosa. No sabemos los nombres completos o sus apellidos, ni mayor datos específicos de su vida, pero con solo escuchar sus nombres podemos recordar su memoria y nos bendice. Por ejemplo, si yo les dijera José, seguramente recordaremos un hombre lleno de templanza, dominio propio, paciencia e inteligencia. Si yo les digo Daniel, seguramente recordaremos también su sabiduría y su piedad. Si les digo Ruth, seguramente recordaremos su amor, fidelidad y su valor. ¿Y qué decir acerca de la obra del Espíritu Santo entre nosotros? Por eso nosotros también creemos que Él puede hacer de nuestro nombre trascender. No porque el creyente busque popularidad, sino porque nosotros anhelamos las cosas que el Señor nos llama a anhelar. Sin embargo, el proverbio también nos advierte que el nombre de los impíos se pudrirá. Esto no significa que todos los impíos, todos los malos serán olvidados. Este proverbio se trata de que los nombres de los justos pasarán, pero este proverbio no se trata de que el nombre de todos los justos pasarán a los libros de historia y que el nombre de todos los malos perecerán en el recuerdo de la sociedad. Claro que no. Hay muchos hombres piadosos que han pasado al cielo sin ninguna lápida siquiera. Y por el contrario, hay hombres impíos que hoy están entre los anales históricos e incluso hasta muchos lo celebran. ¿Qué significa realmente entonces, hermanos? El punto del proverbio no es ser visiblemente histórico, sino tener una cualidad moral y espiritual, aún después de nuestra muerte. Que nuestro nombre sea asociado siempre a Dios y a su obra. Pudrirse significa descomponerse. Significa que el nombre del impío, aunque pueda ser recordado, huele a corrupción. Deja tras sí un sabor amargo, un legado que no edifica a nadie, un recuerdo que no trae ningún bien. Su memoria no es fertilidad para las almas cristianas, es un suelo estéril. No inspira a nadie, advierte, sirve de mal ejemplo. Su nombre quizá esté en libros, monumentos o citas,
pero permanece como un testimonio de alguien que Dios ha rechazado. ¿Cómo quieren ser ustedes recordados? Cuando no estén acá y recuerden su nombre, ¿cómo quieren ser recordados? Bueno, hermano, yo no quiero ser recordado. Bueno, esa forma de pensar es realmente arrogancia disfrazada de humildad, porque no estoy preguntando si quieren pasar a los registros de los libros de historia de la humanidad como un personaje importante, puede ser que no. Pero cuando no estemos acá, alguien nos tiene que recordar. Todos aquí conocemos por lo menos a 50 personas, creo. ¿Cómo los recordarán esas 50 personas? ¿Qué traerá su nombre a la memoria de ellos cuando ustedes ya no estén? ¿Qué dirán? Él fue un excelente padre, un excelente esposo, una excelente esposa, un excelente profesional o un gran trabajador. Pero ¿qué tal si dijeran, él fue un gran hombre de Dios o ella fue una gran mujer de Dios? Pensemos en las palabras de A.W. Tozer. Dice, yo creo que ya lo he citado, son raros los cristianos cuya sola presencia incita a otros a ser mejores cristianos. Yo quiero ser esa clase de cristiano. Fin de la cita. ¿Qué es realmente lo que hace grande a un hombre? No son los aplausos, ni los títulos, sino la huella espiritual que deja en quienes le rodean. Un hombre puede ser recordado por sus logros, pero solamente aquel que caminó con Dios será recordado por su impacto eterno. Por lo cual ser recordado por ser un empresario, un buen trabajador o hasta por un buen padre, aunque es algo bueno, no tiene comparación con ser recordado como un instrumento de Dios que sigue bendiciendo vidas hasta hoy. ¿Qué se dirá de nosotros cuando ya no estemos? Bueno, era creyente o decía que era creyente. ¿Qué se dirá de nosotros? Es que él hizo tropezar a muchos. ¿Qué se dirá de nosotros? Debilitó la fe de otros. Creyentes cuya vida solo es un testimonio de un cristiano tibio, con muchos dones, pero pocos frutos. Ejemplo de mal ejemplo. Por supuesto, no es la opinión de otros la que nos debería preocupar, sino que la opinión de otros sea verdad. Eso debería preocuparnos. Pensemos en el rey Saúl, un hombre grande. Bueno, si han leído Samuel, sabrán que fue un hombre grande, alto, bien parecido, muy valiente, muy fuerte, pero su historia y su nombre envejecieron mal. Hoy su nombre trae a nuestra memoria deshonor, desobediencia y fracaso. ¿O qué decir del apóstol Judas Iscariote? Un hombre elegido para Cristo, para vivir con Cristo y estar con Él, y fue enseñado por Él. Hizo milagros y predicó el Evangelio, pero su nombre hoy es sinónimo de desgracia y traición. Los nombres se pueden podrir o pueden florecer, y todo está bajo la mirada de Dios. Versículo 8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Hermanos, el sabio no pelea con los mandamientos del Señor. El que es sabio, mucho menos intenta negociar con ellos, ni se mencione torcerlos a su conveniencia. El sabio acoge los mandamientos como una medicina necesaria para sanar su alma, y esta disposición tan humilde puede verse con facilidad. Acepta sus errores, recibe las correcciones, se deja guiar por la palabra, incluso cuando desafía sus propios deseos. El sabio agradece que Dios le dé límites que lo guardan del mal. ¿Cuántos le han dado a ustedes gracias a Dios porque les dice no hagan esto, sabiendo que su dominio propio los puede llevar más allá? Así camina el sabio, es consciente de que las palabras de Dios son un bien para su vida. Por eso dice nuestro proverbio, el sabio recibirá los mandamientos y los recibirá de corazón. No es hipócrita,
El sabio agradece sinceramente y ama lo que Dios le da. El sabio no solo entiende los mandamientos, el sabio los hace suyos, los hace parte de su vida, los acomoda en su vida, en esa casa de su corazón, los coloca en el lugar exacto donde los necesita y los usa en caso de emergencia y los usa como un accesorio diario sin falta. No está satisfecho si los mandamientos no moldean su vida cada día. Ese es el sabio. Pensemos en Josué, hermanos, quien al recibir la orden de Dios sobre la tierra prometida no dudó ni un momento. El Señor le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y él se esforzó y fue valiente. Y no solo obedeció, sino que entregó su vida. No titubeó. Es que no tenía por qué. Cada palabra que Dios le dio en ese sencillo mandamiento sería suyo hasta que muriera, y así murió, diciéndole a Israel, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y qué hay de nosotros, hermanos? ¿Cómo recibimos sus mandamientos? ¿Sus mandamientos son órdenes o son sugerencias? Yo sé que todos vamos a decir que son órdenes, pero no muchas veces es así. Los aplicamos como si fueran sugerencias. Los olvidamos como si fueran consejos vacíos. Si no son nuestra prioridad, entonces son sugerencias y no mandamientos. En 2026 somos los mismos que en 2025. Nuestro corazón no ha recibido nada entonces. Tal vez deberíamos considerar también al insensato, porque dice nuestro proverbio que el insensato de labios caerá. O como dice otra versión, pero el necio charlatán será derribado. El que abunda en sus propias palabras revela su necedad, porque quiere oírse a sí mismo. El necio deja los mandamientos de Dios a un lado y se convence, y se terapea, y cree que con sus propias palabras alcanzará el consejo con el cual vivir. Se apresura a opinar, discute sin pensar, habla por encima de todos y al final tropieza con lo que él mismo dijo. Pensemos en el apóstol Pedro. Señor, yo nunca te dejaré. Y cantó el gallo y vio su desgracia porque opinó más rápido de lo que escuchó el mandamiento del Señor. El Señor le había dicho, ora y vela, porque Satanás te busca. Y fue lo único que no hizo. Versículo 9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. En el camino de la vida hay muchos peligros y tropiezos. Podríamos decir que hay muchos túmulos y hoyos. Pero para este camino, la integridad del sabio es su seguro de vida. No significa que todo le salga siempre según sus ideales. Tampoco significa que nunca vaya a tener ningún problema. Significa que, dado que camina con el Señor, está tomado de su mano, y sus ángeles, el Señor sus ángeles mandará para que cuiden su camino, y en sus manos lo llevarán, y su pie no tropezará. El hombre íntegro puede caminar confiado porque no teme que sus propios actos lo delaten. Pensemos, hermanos, en lo que dice nuestro proverbio. El que camina con integridad anda confiado. No tiene pecados que esconder, ni falsedad de su vida que lo haga tropezar delante de Dios y delante de los hombres. El hombre sabio es un trabajador honesto, por ejemplo. No teme que el jefe venga para ver si está trabajando o no, si está robando algo o no. El sabio camina con seguridad y con la integridad que solo la verdad le otorga. El que camina con integridad puede disfrutar del fruto del Espíritu de su vida. Puede cosechar amor, gozo y paz, porque Él ha sembrado eso. Es invaluable sentir paz mientras caminamos en la vida. Recientemente comentábamos con mi esposa la dificultad que ha de ser
alguien con bastante dinero. Y no es que el dinero tenga nada de malo, ¿verdad? Por supuesto. Pero muchos hombres tal vez han conseguido ese dinero a través de medios ilícitos y andan con muchos guardaespaldas. Puede ser que otros no, yo estoy solamente suponiendo, pero me imagino que muchos de estos hombres han conseguido sus riquezas con dinero ilícito y tienen que andar cuidándose de que otros no les hagan mal, cuidándose de la policía, mientras que el sabio, el que camina con integridad, anda confiado. Es invaluable sentir paz mientras caminamos en la vida, en medio de las pruebas y dificultades. La paz de Dios da seguridad a los pasos. Y su gozo, ¿qué decir de su gozo, hermanos? Caminar con gozo en un mundo de tristezas es el mayor de los favores de Dios hacia los sabios. Pero tenemos al otro, al insensato. El que pervierte sus caminos será quebrantado. El que pervierte sus caminos es aquel que busca su propio interés por encima de la verdad y la justicia. Es el que manipula, el que engaña, el que actúa con doblez, el que oculta sus pecados. Su andar es como un terreno inestable. Cada paso que da puede hundirse. Cada acción puede volverse en su contra. En la vida cotidiana esto puede verse cuando alguien trata de avanzar a costa de otros, cuando cambia la verdad para salir beneficiado, o cuando oculta sus faltas para mantener las apariencias. Y la consecuencia inevitable es que la verdad tarde o temprano lo alcanzará, y lo que intentó ocultar quedará expuesto. No debemos engañarnos pensando que nadie se dará cuenta de nuestros actos torcidos y egoístas. Las palabras mentirosas, las acciones deshonestas, dejan un rastro que puede volverse sobre nosotros. Finalmente, hermanos, tenemos el versículo 10. El que guiña el ojo acarrea tristezas, y el necio de labios será castigado. ¿Qué significa que el que guiña el ojo acarrea tristezas? Bueno, no podemos decir que guiñar los ojos literalmente es algo malo, ¿no? Hermanos, si ustedes parpadean ya pecaron. Eso no se refiere. Significa guiñar el ojo. Bueno, guiñar el ojo, perdón, es un gesto de complicidad o insinuación dirigida a alguien para lograr un propósito engañoso. En el contexto bíblico se refiere a un acto intencional para engañar, para incitar al mal a otros. La tristeza mencionada aquí es la consecuencia de este acto. Cuando nosotros incitamos a alguien al mal, la tristeza viene en nuestra vida inevitablemente. La segunda parte del versículo dice, y el necio de labios será castigado. Esto significa que la persona que habla sin prudencia, la persona que dice tonterías, el que insulta, el que dice mentiras, el que exagera, enfrentará consecuencias naturales. El castigo no siempre es algo sobrenatural. El castigo puede ser simplemente el que las palabras se vuelvan en su contra. El proverbio subraya que la boca del necio refleja su propio carácter. Hablar mal, sin pensar, termina siempre generando daño y repercusiones. Hermanos, en estos versículos hemos visto un contraste claro entre el justo, el sabio que vive con integridad y recibe bendición, seguridad y prosperidad, mientras que el impío, el necio de labios, el malicioso y el que hace guiños, enfrenta consecuencias inevitables, la tristeza, castigo y caída. Todos estamos bajo la mirada de Dios. Cada una de nuestras conductas, cada estado de nuestro corazón, cada gesto, palabra y decisión tienen repercusiones. Y el Señor se asegura que cada uno de nosotros recibamos la paga de nuestras malas acciones o de nuestras buenas acciones. Vivir bajo la mirada de Dios significa reconocer estas verdades y decidir día a día caminar en el Señor. Por eso, hermanos, debemos mirarnos a nosotros mismos como el Señor nos ve.
tan íntimamente y tan profundamente que podamos decir realmente si somos sabios o necios. ¿Cuántas veces hemos usado palabras imprudentes, comentarios necios, insinuaciones para conseguir lo que queremos o para dañar a otros? Nuestros gestos calculadores o nuestras intenciones, dobles intenciones, pueden parecer pequeñas, pero tiene consecuencias, hermanos. Este proverbio nos muestra que incluso lo que consideramos más insignificante no queda sin su justa retribución. Del mismo modo, hermanos, la malicia y la necedad de labios son invisibles pero destructivos. Hemos sentido la tentación de aprovecharnos de otros, de hablar sin pensar, de manipular a nuestro beneficio. Y el proverbio nos advierte que estas acciones siempre traen una caída, no tal vez inmediata, pero tarde o temprano llegarán sus consecuencias. Y mientras más intentemos esconderlo, más lo estamos reservando para que traiga su consecuencia. Si hay algo que comparten todos estos textos, son las consecuencias. Toda acción será recompensada y toda mala acción será castigada. Todos estamos bajo la mirada de Dios y Él nos pagará según nuestra obra. Pero en medio de estas advertencias, encontramos a Jesucristo, cuya vida perfecta y sin pecado nos muestra al hombre perfecto, íntegro y recto. Cristo es aquel en quien toda la bendición de Dios se cumple. Su vida estuvo tan llena de rectitud cuando enseñó, cuando caminó, cuando amó a su prójimo y defendió a los inocentes. En él no había doblez ni malicia. Al contrario, sus acciones traían protección y cuidado. Por eso su nombre es recordado y bendito, no como una memoria histórica, sino como aquel que ganó un nombre para sí que es sobre todo nombre. Cristo vivió lo que el proverbio llamó integridad y obediencia. Cuando enfrentó a quienes lo tentaban o buscaban dañarlo, respondió con verdad. Alimentó a los hambrientos y guió a sus discípulos en sabiduría. Así Cristo no solo fue sabio, sino que cumplió estas virtudes para nuestra salvación, tomando todo lo que somos sobre sí y todo lo que nosotros no podíamos cumplir. Y cargándolos hacia la cruz, los sacrificó en ese madero. El resultado es que en Él encontramos perdón. Su vida perfecta y coherente y libre de engaño nos rescata de nuestra malicia y nuestra necedad, de nuestros actos torcidos. Por su obra, las bendiciones que se describen en el texto se extienden a nosotros por sus méritos y por su sacrificio. Su nombre permanece bendito para siempre, porque lo que Él hizo asegura nuestra salvación. Nos cubre y quita el castigo eterno y nos introduce a la vida que Dios llama verdaderamente bendita. Hoy, si reconoces que tu vida ha estado marcada por palabras imprudentes, por decisiones torcidas, por un nombre manchado, Cristo te ofrece perdón y restauración. No necesitamos depender de nuestra propia sabiduría ni de nuestra capacidad para ser rectos. Él ha vivido esa vida perfecta por nosotros y nos ofrece paz y reconciliación con Dios, además de la sincera capacidad de vivir como el hombre prudente que nos exige. Así que, hermanos, la invitación es sencilla. Acudan a Él con fe, reconozcan su necesidad y reciban su perdón. En Cristo, incluso aquellos que cayeron antes en esa necedad y malicia, pueden empezar un camino nuevo y seguro y bendito. Al salir de este lugar, pregúntate dónde están tus palabras, dónde están tus acciones, si has vivido como si Dios no recompensara. No se trata solo de un examen de conciencia, sino de consecuencia. Corrige lo que puedas, pide perdón donde hayas fallado, confía en Cristo para cubrir lo que no puedes cambiar, sabiendo que Él te ayuda en tus victorias.
y recompensa tus esfuerzos. Permite que sus enseñanzas y su obra guíen tus decisiones y recibirás la recompensa. Amén. Señor, gracias porque nos damos cuenta plenamente cómo estamos bajo tu mirada, cómo nosotros vivimos muchas veces sin notar que recibimos aquello que hemos sembrado, que nos parecemos mucho al necio, al inconstante, al que siembra mentiras, al que es imprudente con su testimonio. Y esta lista de pecados cumple perfectamente las características de nuestra vida. Pero también tenemos a nuestro Señor Jesucristo, el hombre sabio y recto, que ha cumplido todas las virtudes para que por su muerte y resurrección pueda dárnoslas y nosotros entregarle nuestra multitud de pecados y defectos. Te pido, Señor, que podamos salir de acá convencidos que estamos bajo tu mirada y que nuestras malas acciones serán retribuidas también. Pero si salimos con Cristo, todas las bendiciones serán sobre nosotros. Y que aunque pequemos, solamente recibiremos las pequeñas heridas de nuestro mal testimonio. Recibiremos las pequeñas heridas de nuestra vida torcida. Sin embargo, tendremos paz contigo, por Cristo Jesús. Que cada uno de nosotros, al tener tu espíritu, pueda esforzarse verdaderamente para ser la persona sabia que describen nuestros proverbios. Que pueda considerar no solo sus pecados, sino aquellas victorias que tú le ofreces y les permites alcanzar. Esas bendiciones que están sobre nuestra cabeza son mérito tuyo, Señor. Haz que permanezcan con nosotros a donde quiera que vayamos. Que aprendamos a pensar acerca de nuestro testimonio aun cuando ya no estemos. Que nuestra memoria trascienda nuestro pecado y que pueda traer bendición a otros. Ayúdanos a recibir de corazón tus mandamientos, que aunque sabiendo que son obligatorios, podamos entender que son buenos para nosotros y amarlos y cumplirlos con sinceridad. Ayúdanos a caminar con integridad, confiados de tu mano, no teniendo nada que ocultar, sabiendo que si hay consecuencias de los malos, tú eres quien nos protege, y al caminar en rectitud no debemos temer a ningún mal. Guárdanos de la necedad. Y recompensa, Señor, nuestra vida que ha sido entregada a Cristo Jesús, en quien confiamos. En el nombre de Él lo pedimos. Amén.